Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí en otra de las entrevistas para la conmemoración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas, tal y como la conocemos hoy en día. Hoy estamos con María Jesús Santos Delgado. Buenos días, María Jesús. Buenos días, Elena. María Jesús ha sido profesora titular del Departamento de Química Analítica desde 1985, pero realmente su vida aquí en la facultad empezó mucho antes. Sí, empecé mucho antes. Empezó estudiando aquí en la Facultad de Químicas en el año 64 y hice la carrera hasta el 69, que fue cuando obtuve la licenciatura, y después en julio de ese año hice la reválida, porque antiguamente teníamos que hacer para obtener el grado en Ciencias Químicas la reválida y la tesina. Y entonces la tesina la empecé después, en febrero la terminé, pero la empecé en septiembre de ese año 69 y la presenté en febrero. Claro, a mí todos esos nombres de tesina, de reválida, me quedan un poco atrás. Yo realmente, pues claro, estudié el grado. Ajá. Entonces, por asemejar un poco a lo que son ahora los planes de estudio, la tesina era algo experimental, parecido al trabajo de fin de grado. Sí, la tesina era de ese estilo, sí. ¿Y tú le hiciste ya en química analítica? En química analítica. La especialidad era de química general, pero las asignaturas que yo elegí eran revertidas hacia química analítica. ¿Y sobre qué hiciste la tesina, por curiosidad? Pues la tesina la hice sobre cromatografía de gases. Había un cromatógrafo de gases muy antiguo ya, de Perkin-Elmer, el modelo F6, me acuerdo perfectamente. ¡Qué memoria! Y era sobre disolventes de pintura. ¿Y la hiciste con alguien que tenga un nombre así conocido en la facultad? La hice con mi directora, que luego fue de tesis, Amalia Maceira, que era directora de los laboratorios de Renfe, de Madrid. Oh, qué curioso, qué relación ahí con la Facultad de Química. Sí. Y entonces la tesina era algo experimental y luego la reválida, algo más teórico de... La reválida era teórico, sí, era un examen escrito y era te daban a elegir 2 temas con libros, o sea, te dejaban todos los libros, entonces elegías el tema y entonces lo desarrollabas, y eso era la reválida. ¿Y sin eso no eras licenciado en Ciencias Químicas? Y sin eso no eras graduada en Ciencias Químicas. Era graduada. Químicas. Sí, graduada en Ciencias Químicas. Bueno, pues nada, la idea así de la entrevista es hacer un recorrido por toda tu vida aquí en la facultad, que han sido muchos años, porque te jubilaste en 2017. Sí. Entonces, desde que entraste en 1964, 53 años aquí en la facultad. 53 años, sí. Que se dice pronto. Se dice pronto, toda una vida. Toda una vida, sí, como quien dice. Sí. Si yo ahora te diera así como una panorámica de lo que es la universidad ahora y te lo hubiera dado hace 50 años, ¿qué es lo que más te hubiera asombrado de todos los cambios que ha habido? Bueno, es que es un cambio tan tremendo. Es una pregunta amplia. Es una pregunta muy amplia. Bueno, vamos rompiendo melones, vamos abriendo melones. Sí. La verdad es que había muchos menos medios, entonces era todo como más tipo de química básica, y ahora hay mucha más instrumentación, y entonces hay informática, la gente está más preparada en cuanto a idiomas, en cuanto a informática. Hay una diferencia grandísima, hay muchos más medios, mucho más dinero para los grupos de investigación, y antiguamente, sin embargo, pues era en realidad el dinero que iba llegando a los departamentos era a través del rectorado que financiaba, entonces, y lo repartían luego en la facultad en los distintos departamentos, según el número de alumnos y según las asignaturas que dieran. O sea que sí que ha cambiado mucho. Porque la distribución de los departamentos es como la conocemos ahora, o no. Entiendo que era todo mucho más reducido en cuanto a número de personas que trabajaban en el departamento. Sí. La figura del catedrático también era diferente. La figura del catedrático era como un dios, vamos. Así básicamente. Sí, era como mucho más respetable, o sea, se le tenía más temor y más, no sé, claro, que se consideraba muchísimo más. Sí. ¿Había uno por departamento? En química analítica, en aquel entonces, cuando yo estaba, sí, don Fernando Burriel. El famoso Burriel. Sí, claro. El famoso Burriel. El famoso Burriel. Sí.
Y desde un punto de vista más social, ¿qué cambios crees que ha sido importante en la universidad? Pues es que la formación es completamente distinta, porque bueno, antes había mucho más, no sé cómo decir, pero en cuanto a la relación entre empresa y universidad, era más fácil para la colocación de los que iban saliendo, porque igual éramos menos. Y encontrabas antes un empleo, ¿no? Por así decir. Y ahora hay muchísima más gente y lo que pasa es que están muy bien preparados. Ahora ya están, yo creo que mucho más preparados en cuanto a, pues, a todas las novedades. En cuanto a química básica, no lo sé si están igual de preparados, pero en cuanto... Hombre, quiero pensar que sí, jolines, quiero pensar que sí, porque antes teníais un primer curso que era común a todo ciencias. Sí, era un curso selectivo y ahí estudiábamos muchísimos y éramos un grupo muy numeroso, y entonces en el aula magna le dábamos las asignaturas, asignaturas como matemáticas, como física y como química, pues éramos muchísimos y estaba completamente llena el aula. Incluso algunos se sentaban en las escaleras. Sí. Sentados tomando anotaciones con Avellanes, por ejemplo, con el de matemáticas, sí, había muchísima gente. Es que luego se iban a las escuelas técnicas. O sea, que ahí también entraban ingenieros. Entraban para entrar luego en la escuela de ingeniería. Entiendo. Porque era más sencillo de esa manera su paso. Para luego entrar, allí. Y en ese año 1964 había mujeres estudiando químicas ya. Sí, había muchas mujeres estudiando químicas. Bueno, siempre ha sido una facultad muy 50-50 en ese sentido. Sí, bueno, en el primer año igual, como era selectivo, igual se iban a las escuelas técnicas después, igual el número de alumnos era superior al de alumnas. Pero luego ya en el momento que pasamos a segundo de químicas, etcétera, ya se iba más equiparado. Sí. Luego en ingeniería química es posible que fueran más varones que yo creo que eso mujeres. Todavía se sigue manteniendo un poco. Sí, en ingeniería química. Es posible que sí. ¿Y cómo decidiste quedarte aquí en la facultad? ¿Tuviste alguna beca? ¿Quién te dio la oportunidad de poder quedarte? Sí, pues en principio la verdad es que a mí me ha gustado siempre mucho la química y me ha gustado mucho la docencia, el contacto con los alumnos. Y entonces, en principio a mí estuve dando clases en un colegio, en el colegio donde yo me eduqué, porque me llamaron enseguida cuando supieron que había terminado. Y al mismo tiempo entré a hacer la tesina en aquel septiembre. Y don Fernando Burriel enseguida me propuso ser ayudante y entonces pues eso ya fue encaminando a que yo me quedara aquí. Sí. ¿Y como ayudante podías dar prácticas a los estudiantes de la carrera? Como ayudante sí, daba clases a los estudiantes de la carrera. Sí, de cualitativa, segundo curso. De cualitativa. Sí. Eso es la marcha analítica. La marcha analítica famosa que en aquellos momentos era del sulfídrico. Y que todo el mundo teme, todo el mundo tiene siempre un recuerdo de la marcha analítica. Sí, de la marcha analítica. Pues a mí me encantaba la marcha analítica. Sí. Todo el mundo siempre tiene ahí guardado la química analítica y el laboratorio de orgánica, ese famoso de las 6 horas. Sí, Ahora no me extraña. Sí, porque era muy largo. Era muy largo. Y el momento de la propia escisión de la Facultad de Químicas, ya como la Facultad de Ciencias Químicas, ¿tú lo viviste ya siendo profesora? Yo lo viví siendo profesora ya, sí. ¿Y cómo se vivió eso? Porque entiendo que era un cambio importante. Era un cambio importante, bueno, siendo ayudante. Siendo ayudante. Porque ya fue en el año... ¿Qué año fue la escisión? En el 74. En el 74, justo. Entonces yo era ayudante, sí. No era... Que no era profesora titular. Sí, no era ¿Y eso titular, cómo se vivió? Porque supongo que habría cierto revuelo de, claro, ibas a un cambio que no sabías realmente qué te iba a deparar. Sí, no, la verdad es que sí, pero yo creo que fue un cambio interesante. Que cada una de las configuraciones de la sección de ciencias tuviera su propia facultad. Sí, yo también creo que fue interesante. Sí. No sé si me preguntas en cuanto a el jaleo que puede
que podía ofrecer en cuanto a ayudantes, en cuanto a En alumnos, cuanto a todo, en cuanto a estudiantes, en cuanto a todo. Claro, claro. Sí, bueno, pues en realidad yo creo que la verdad que tampoco fue una cosa tan tremenda el cambio, pero que vino muy bien para... Que ya la facultad se asentó como la Facultad de Ciencias Químicas. Claro, vino muy bien para la cosa de independencia, en cuanto a la cosa de adquirir dinero para investigación, en cuanto en ese aspecto fue una cosa muy interesante. Fue muy positiva, ya teníais el propio decano de la Facultad de Ciencias Químicas, ya no era el decano de Ciencias. Sí. Y desde un punto de vista de los estudiantes, ¿te parece que han cambiado mucho desde que tú empezaste a dar clase como ayudante de laboratorio hasta hoy en día? Pues sí, hay un cambio grande. Sí, antes había menos competitividad, había igual más compañerismo entre los propios estudiantes. En cuanto al trato en el propio curso, pues claro, como éramos muchísimos, pues igual no conocías a todos los alumnos. O sea que incluso en las celebraciones que hemos hecho después de la promoción, pues los conocías más allí, cuando te saludabas. ¿Sigues manteniendo contacto con gente de tu promoción? Sí, sigo teniendo contacto con gente de mi promoción. ¿Nombres que nos puedan sonar? Pues nombres que os puedan sonar, por ejemplo, Arturo Romero, que fue vicerrector de Química Industrial. Sí, me suena. Me suena, me quiere sonar. Sí. Nombres que te pueden sonar también, Juan Antonio Trilleros. ¿También del mismo departamento? También del mismo, no, de metalurgia, de Julián Pereira, de bioquímica. Son nombres que me quedan ya a mí muy atrás. Sí. Pero bueno, supongo que para quien lo esté viendo... Ahí están. Sí. O sea, que os quedasteis unos cuantos por aquí. Nos quedamos unos cuantos de profesores, sí. Por ejemplo, en mi departamento también estaba Ana Gutiérrez, que también estaba de profesora. Y de inorgánica estaba Carlos Pico. Carlos Pico también, sí. Que igual sí que lo conocías. De nombre sí, me suena. Pico. Creo que alguna vez... Ya. Sí. Y no sé, de química orgánica estaba Carlos Álvarez Ibarra, también. Igual no sé si ya serías, ese ya no te sonaba. No. Y siempre se oye que teníais clases de religión, que teníais clases de educación física. ¿Eso realmente las teníais? ¿Necesitabais aprobarlas para...? Necesitamos aprobarlas para sacar la carrera, claro. Es importante. O sea, había gente que aprobaba la química física y no aprobaba la educación física. Sobre todo la política, que era más... ¿Clase de política? Clases de política también, de formación política. También había clases y examen. Pues en una época así interesante como para dar clases de política, ¿no? Sí, que era una época interesante, sí. Madre mía. ¿Y teníais conflictos con la policía, con los grises? ¿Alguna anécdota así que se te venga a la cabeza? Pues te pueden venir muchas anécdotas a la cabeza con los grises, porque claro, salías de la facultad y te encontrabas a los grises a caballo y entonces como que no te entusiasmaba mucho. No parecía muy amigable. No, hasta que llegabas al autobús. Así que no... Pero bueno, sobre todo cuando empezaron a entrar en la facultad los grises, entonces ahí... ¿Entraron en la facultad? Sí, años posteriores entraron en la facultad, podían entrar en la facultad, y entonces muchas veces estabas en el comedor comiendo, que estaba en la cuarta planta de físicas, por cierto. El comedor de todo El Ciencias. comedor de esta zona. Y entonces, pues si venían los grises, pues vamos... Salíais por patas. Salías por piernas, sí. Salías por piernas ahí con la manzana o con la naranja. Lo que te dura tiempo a coger para salir. Porque no hacías nada, pero sin embargo ¿Te cobrabas? Te intimidaba, sí. Te intimidaba bastante. Sí. Madre mía. Y ya que nombrabas de que venían los grises, ibas al autobús, veníais en autobús. En el año 64 veníamos en tranvía. ¿En tranvía? En tranvía. ¿Y eso por dónde pasaba? ¿Dónde os dejaba? El tranvía, pasaba por donde pasa el autobús ahora y iba hasta Moncloa.
pero pasaba por el rectorado y pasaba por el puente. Y entonces pues era muy típico el hacer el PP en el puente. Un poco burrada, pero bueno, es lo que hacíais, ahora lo te hace gracia. Se pasaba bien, pero lo piensas bien y dices, es que era una burrada el hacer eso. Sí. Bueno, pero cada uno sabe, claro, las formas de entretenerse, claro. Porque la vida universitaria supongo que también habrá cambiado. Vosotros salíais de clase y cada uno os ibais a vuestra casa o ibais a algún sitio todos juntos. Pues mira, dependía. O sea, en los primeros años igual no, pero luego ya más adelante igual ibas a algún mesón de Moncloa. A algún mesón. Algún mesón. Que había mesoncitos por allí, por Moncloa. Y entonces pues tomabas unas cositas y tal, y entonces charlabas con ellos. ¿Pero todos los días o solo los viernes? No, todos los días no. Era demasiado para el dinero. Para el dinero. Sí. Claro, ya imagino. Y no sé, alguna anécdota así curiosa que se te venga de, por ejemplo, en el laboratorio con algún estudiante que hiciera algo especial. Sí, especial, por llamarlo de alguna forma. Mira, yo tuve una anécdota con un grupo de estudiantes en cualitativa, que eran muy simpáticos y muy esto, y me dijeron que se acertaban que les gustaría que yo cantara. Y yo dije, ¿pero cómo voy a cantar? ¿Qué es esto, un circo? O sea, para un poco pues, ser simpática con ellos, pues dije, bueno, os acepto la propuesta siempre que me acertéis el problema que yo os doy. No, sabía yo que no lo iban a acertar porque... lo pusiste ahí con intención de no cantar. Porque no encontraron los cloruros y los cloruros siempre estaban en el agua. Y entonces... o sea que era con la típica muestra problema, encuentra... La típica muestra solución problemas, sí. Era curioso. Sí, se pasaba bien, en el laboratorio se pasaba bien. Y era bonito, el laboratorio, a mí me encantaba. ¿Cuántos alumnos eran por grupos? Porque ahora... Pues eran muy numerosos, porque el laboratorio de cualitativa era todo lo que es el laboratorio de la tercera planta analítica. De la tercera planta, ¿sí? Mano izquierda, mano derecha. Está separado ahora con laboratorios pequeñitos, pero antes era todo, estaba diáfano. Y entonces era todo para estudiantes. Entonces, pues sí. Anda que no debía haber ruido, ¿no? Sí. Uf. Sí, bueno, pero tampoco te dabas cuenta, como era joven. No. ¿Y cuántos ayudantes eres para todos esos estudiantes? Pues algunas veces éramos uno por cada lado, o dos como mucho por cada lado. Sí, y era muy curioso porque claro, te venían con el problema y dice, mira, me ha salido verde y me tenía que haber salido naranja. Pues algo has hecho ahí. Algo has hecho que no. Vamos a ver qué paso se ha dado. Madre mía. Sí. Y, por ejemplo, de estudiantes que les hayas dirigido la tesis y se hayan quedado luego aquí como profesores. Sí, bueno, está María Eugenia, la profesora María Eugenia de León, y el profesor Luis Vicente Pérez Arribas. Esos se han quedado... ¿Que hicieron la tesis allí contigo? Hicieron la tesis conmigo y luego se quedaron de profesores. Sí. ¿Y cómo iba antes el tema de las tesis? ¿Podías hacer estancias fuera o eso no era típico? Pues antiguamente no era tan típico el salir fuera. Ellos, por ejemplo, luego ya estuvieron con becas de posgrado y, bueno, de postdoctorales, sí. Postdoctorales, y entonces sí que estuvieron fuera, porque enriquece mucho, la verdad. Enriquece mucho a los profesores y, bueno, y a todo el mundo. Ya todo el mundo, sí. A todo el mundo. Pero claro, cuando tú hiciste la tesis eso todavía no... No. Y claro, no teníamos esas posibilidades, no había... ya supongo. Esas ayudas para... O por lo menos no eran muy numerosas las ayudas para eso. Sí. Y claro, a mí me imagino que sería todo un mundo el buscar bibliografía. Ahora sí es muy fácil en el ordenador, y buscas. Sí. ¿Cómo buscabais? Pues con el Chemical Astra. Estaba claro. Íbamos al Chemical Astra y allí cogíamos la nota de la referencia
y buscábamos, porque había revistas, y entonces si estaba en la revista, pues estupendo, porque sacábamos cosas, pero como no había tampoco al principio, no había fotocopiadoras, pues entonces lo cogíamos a mano. Era un trabajazo. Sí, sí, era un trabajo ímprobo. O sea, cuando ibas a buscar bibliografía sabías que ibas a estar ahí. Sí, sí, sí. Era muy entretenido, menuda diferencia. Claro, ahora son facilidades que realmente sí. las das por hecho, que existen. Sí, sí, que igual no lo valoran, pero tienen un valor ímprobo. Claro, sí, ¿cómo fue es muy importante el ir metiendo toda la informática en los nuevos planes de estudio, incluso para vosotros ir cogiendo esas destrezas para avanzar en la investigación? Ya. Yo di una práctica cuando pusieron los ordenadores en el aula de Ingeniería Química, cerca de Ingeniería Química, estaba la hemeroteca entonces, y pusieron allí ordenadores. Entonces di una práctica de la búsqueda de información por ordenador. Y entonces, pues a los alumnos, claro, les gustó mucho. Y también, pues yo creo que eso les vino muy bien para iniciarse en una búsqueda rápida. Sí, ¿Qué diferencia? Sí, menos ardua, sí. Sí, sí. ¿Y qué piensas de los nuevos planes de estudio? ¿Qué te parece que esta relación de los profesores con los estudiantes haya cambiado? ¿Te parece bien en el sentido de que sea todo mucho más cercano o consideras que eso ha sido...? No, pues a mí me parece que es interesante que sea más cercano el trato profesor-alumno. A mí me parece que es importante. Sí, además yo creo que es más enriquecedor, ¿no? Es más enriquecedor y además es que el profesor se enriquece mucho del alumno, el alumno también se enriquece del profesor. Es un quid pro quo al final. Sí, sí, es muy importante. Sí, 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 yo también lo pienso. Es muy importante, sí. Pero yo creo que muchos tienen la sensación, y puede que a mí me pasara cuando yo acabé el grado, que sales de la carrera y dices... realmente cuánto sé, cuánto no sé, estoy preparada para la vida. O sea, y yo supongo que esas mismas preguntas os las haríais vosotros cuando acabaríais. Pues sí, porque te da la sensación de que no sabes nada. Claro. Cuando terminas, dices, Dios mío, ¿y ahora qué? Que tienes mucha información, pero dices, si yo voy a saber aplicarla, claro, realmente todos estos miedos o todas estas inseguridades que tienen los estudiantes no han cambiado tanto desde 1969 que tú acabaste. Supongo que no. Supongo que la inseguridad siempre de la persona va inherente a la propia persona. Sí, efectivamente, que no importa ahí ya el año. Y bueno, no sé si tienes alguna cosa particular que contar del Departamento de Química Analítica, ya que estamos ahí. ¿Cómo eran los consejos de departamento? Porque ahora nos reunimos ahí en la sala de juntas y somos muchos realmente. Sí, bueno, no era en la sala de juntas, teníamos una salita y entonces se hacían en una salita más pequeña. Y eso, entonces éramos muchos menos. Claro, la sala de juntas es muy grande, nos hubiéramos perdido. Pero bueno, pues a veces siempre es una cosa interesante el ver la problemática de las distintas personas y por otra parte, pues van surgiendo los problemas y se pueden ir resolviendo o no se pueden ir resolviendo. Eso, ¿existía la figura de director de departamento? Sí, siempre existía la figura de director de departamento, siempre. ¿Es el que se come ahí realmente todos los marrones? Sí, en cierto modo sí. Sí, sí, sí. Y hacíais, claro, como erais muchos menos, era mucho más fácil hacer vida entre vosotros realmente, sales de aquí y que podíais ser amigos. Pues sí, la verdad es que en los distintos grupos, pues cada uno tenía sus amistades dentro de los distintos grupos y en algunas cosas, cuando tú estabas dirigiendo pues la tesina sí, podía salir. Incluso entre los propios profesores, a veces después de comer nos íbamos a dar un paseo por la zona esta del jardín botánico. El botánico. Y eso bueno, parece que no, sobremesa. Pero sí, después de la sobremesa y siempre viene dar un paseíto. Sí, no luego para coges la tarde entonarse como con más y coger ganas. más fuerza, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente. Sí. Yo creo que eso después del COVID hay muchas cosas que se han perdido. Tú te marchaste antes, pero después del COVID yo creo que incluso las relaciones entre los propios estudiantes han cambiado bastante.
Pero bueno, eso es. Es posible, pero eso yo creo que en la propia sociedad han cambiado bastante también. Yo espero que se recupere. Sí, yo espero que sí, que se vaya recuperando las cosas, porque dentro de las propias familias pues igual te ves menos ahora, después del COVID, porque ha habido más distanciamiento y entonces ya te vas acostumbrando a ese distanciamiento y no es bueno. O sea, es bueno el ir recuperando. Sí, el tener contacto. El tener contacto, eso es importante. Y bueno, ya desde tu larguísima trayectoria aquí en esta facultad, toda tu vida, ¿algún consejo para todas estas personas jóvenes que estamos realmente empezando ahora? Hay muchos consejos de dar, pero bueno, un consejo muy importante es que tengan muchísima paciencia, eso es una cosa muy importante. Otra cosa muy importante es que tengan una vocación plena. Sí, no es complicado. Sí, porque eso también ayuda mucho a la hora de afrontar todos los problemas. Y por otra parte, el ir cada día, cada año, pues el ir continuamente formándose cada uno cada vez más, haciendo cursos, haciendo pues... Sí, yo creo que es un trabajo que te hace estar siempre actualizado. Tienes que estar siempre... Hay que siempre, justamente, tú lo has dicho, hay que actualizarse siempre. Hay que estar continuamente aprendiendo. Es muy importante. Sí, las relaciones entre los diferentes departamentos, porque hay veces que tienes la sensación de que el de la puerta de al lado hace algo totalmente diferente a lo tuyo y luego te das cuenta que puede haber sinergias entre... Sí, yo de hecho la verdad es que en mi propia tesis pues tuve muchas ayudas en el departamento de química inorgánica con los rayos X, me dejaban utilizar el sistema de rayos X y la verdad es que eso te viene fenomenal. Y en cuanto a otros departamentos, por ejemplo en orgánica, que nos hacía, por ejemplo, pues, Alfredo Pérez Rubalcaba nos hacía la resonancia magnética nuclear de la tesis de Vicente. Anda. Estupendo. Por ejemplo, María Luisa Gutiérrez en química, ingeniería química, que me ayudó a hacer el estudio del grado de cristalinidad para mi tesis también. O sea, que estuviste ahí entre todos los departamentos. Sí, sí, sí. Teníamos relación, bueno, yo por lo menos tuve relación con otros departamentos, sí. Bueno, eso es interesante. Sí, muy interesante. Lo que se pide ahora, ¿no? De la interdisciplinariedad. Sí, pues eso yo creo que... Pues mira, eras una adelantada ya para la época. Bueno, no sé si sería muy adelantada para la época, pero por lo menos sí tenías el interés de tus propios estudios, el poderlos enfocar desde el otro punto de vista y aumentar ese estudio. Claro, y aumentar también tu grado de conocimiento. Sí. ¿Existían ya los talleres mecánicos, el taller de vidrio? Sí. ¿Hacéis uso de él? Sí. Hacíamos mucho uso de él. ¿Y dónde estaba ubicado el de vidrio? ¿Dónde el de vidrio está en la segunda planta. Ahí sigue, ahí estaba ya. Sí. Ah. Y el de mecánico está en física. En físicas, pues ahí sigue. Ahí siguen los dos. En físicas y aquí en químicas. Sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Pues... Algo que te venga así a la cabeza, que yo me haya podido dejar ahí en el tintero. Bueno, siempre se pueden añadir muchas cosas, pero bueno, yo les diría a los alumnos y a los profesores que es muy importante el tener relación con otros departamentos, que es muy importante que siempre estar aprendiendo de los alumnos, de otros profesores, de tu departamento o de otros departamentos, y que no solamente vienen todas las cosas en los libros o en las revistas, sino que hay otras maneras, otras formas de enriquecerse y por otra parte, pues también el tener en cuenta de que a los alumnos hay que transmitirles desde el principio que la informática y los idiomas son muy importantes, que ayudan mucho, no solamente en la docencia, sino en lo profesional luego posteriormente, o sea que eso es muy, muy enriquecedor y que bueno, hay otra cosa que sí que me estoy acordando, y es que en algunas asignaturas se pueden dar a que los alumnos puedan por grupos
a hacer algún trabajo con algún tema concreto, lo que sea, y después desarrollarlo en la clase, exponerlo, porque eso parece que no, pero ellos estaban siempre muy contentos cuando yo hacía eso en quinto curso. Con la Pues eso ampliación de está ahora química muy de analítica. moda dentro del mundo de Está muy la de educación. moda, Sí. pero que eso es muy importante, Mm. porque rompen el hielo para poder hablar ellos ante sus compañeros, y luego si van a alguna entrevista o si van a no sé, algún trabajo. Sí, tienen otra soltura. Tienen otra soltura, completamente diferente. Sí, y sí, eso yo sí. creo que les ayuda mucho. ¿Cómo os apañabais antes? Así, ya que has nombrado estas nuevas metodologías educativas, Sí. sin el campus virtual, simplemente llegabais a clase, utilizabais transparencias, erais más pizarra, Bueno, clases magistrales. pues en un principio pizarra. Pizarra. Luego ya transparencias. Y luego ya fueron entrando ahí luego ya el PowerPoint. Sí. Y vamos avanzando. poco a poco. Pero siempre es bueno combinar ambas cosas, pizarra y lo otro. No solamente, Sí, yo también lo creo. Sí, yo creo que es importante las dos cosas. Y sobre todo lo que tú dices, interactuar con los estudiantes, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante. Porque una clase magistral de solamente hablar ellos, Sí. o sea, de solamente hablar el profesor, la figura del profesor. Ujú. Sí, así es. Bueno, yo solamente tengo que dar también las gracias al profesor Ureña, Ujú. porque me permitió el trabajar conjuntamente con él y publicar conjuntamente con él, que en eso también aprendí mucho, Ureña, de química física. de química física, Ujú. sí. Y creo que ya tenemos que ir terminando, y entonces tengo que dar las gracias a la profesora Maite Villalba, que es nuestra decana de química Aquí de la facultad. actual, y a todos los que están organizando este evento del 50 aniversario, y a mi entrevistadora, Elena Bueno, ya ves, un placer. Espadas. Espada, muchas gracias. Bueno, un placer. Sí. Bueno, yo también, pues evidentemente agradecerte en nombre de la facultad y en el mío que hayas accedido a la entrevista del 50 aniversario. Y bueno, espero que haya sido bonito el recordar. Pues yo creo que ha Estos sido 53 muy años. bonito, muy interesante, y además he visto a algunos de mis compañeros, que da mucha alegría el verles, y por supuesto que al ver también a los estudiantes por aquí te da una sensación de De que vida. eres más joven, que también es muy importante. bonito, es muy importante, sí. Pues muchas gracias, María Muchas Jesús. gracias, Elena.